¿Alguna vez te has preguntado qué pasaba entre bastidores con estrellas legendarias del R&B como Toni Braxton, Marvin Gaye y, pues resulta que no solo se entregaban en cuerpo y alma a la música, sino que también se bebían la vida? Desde sesiones de estudio hasta noches salvajes, estos iconos se divertían demasiado con la botella. Aquí tienes una lista de 20 estrellas del R&B que estaban borrachos todo el tiempo. Casey Haley. Si fuiste una de las personas afortunadas que pudo ver un concierto de Jodeci en los 90, entonces debiste haber presenciado a Casey Haley en su mejor forma de ebriedad. El cantante principal de Jodeci se hizo famoso por sus borracheras y sus impredecibles payasadas en el escenario. Arrastraba las palabras, tropezaba o incluso se desnudaba en medio de la actuación. Uno de sus momentos más infames ocurrió en 1998 durante un espectáculo en Sydney, Australia. Sí, claramente bajo la influencia de ya sabes qué, se desinhibió por completo, se desnudó por completo en el escenario. Mientras que algunos fans disfrutaron de la vista, las autoridades australianas no se lo tomaron tan bien. Fue arrestado por exhibicionismo, pero en lugar de aprender la lección, Casey redobló la apuesta, manteniéndose fiel a su salvaje reputación, apareciendo en las actuaciones visiblemente borracho y manteniendo viva la fiesta con todo el caos. Años más tarde, en 2001, las cosas dieron un giro aún más oscuro cuando Casey y su hermano Yo-Yo subieron al escenario en Londres. Los fans que esperaban armonías sedosas se encontraron con un Casey fuera de control y borracho. Estaba tan borracho que no pudo seguir el ritmo de la lista de canciones, dejando al público conmocionado y decepcionado. 2. Yo-Yo Haley. ¿Cómo dicen? Sí, claro. Un mal giro merece otro. Y si estos dos hermanos no lo explican mejor que nadie en este mundo, nadie más puede batir su récord. Yo-Yo Haley es el hermano menor de KKT y compañero de Jodeci, que también tuvo su buena ración de crisis provocadas por el alcohol. Su momento más infame, el colapso viral del concierto de 2008 en Sydney, Australia. Sí, Australia otra vez, pobres fans. Durante una actuación, Yo-Yo se derrumbó de repente en medio de una canción. Al principio, Casey siguió cantando como si nada, pero cuando su hermano se quedó en el suelo, la banda tuvo que apresurarse y llevarse a Yo-Yo fuera del escenario. La parte impactante, los informes confirmaron que estaba borracho perdido. Tampoco fue algo puntual. Durante años, Yo-Yo luchó contra un grave alcoholismo y los fans notaron su dificultad para hablar y su comportamiento errático en las entrevistas. En un momento dado, la situación se puso tan mala que la dirección de Casey en Yo-Yo los obligó a ir a rehabilitación. Pero la sobriedad no fue fácil para los hermanos Haley. A pesar de sus legendarias carreras, el alcohol casi destruye a Jodeci. Sus problemas con el alcohol y otras sustancias provocaron la pérdida de giras, actuaciones arruinadas y humillaciones públicas que convirtieron su legado en una pesadilla y en una historia preventiva para que las generaciones más jóvenes la vieran y aprendieran de ella. 3. Eddie Kendricks. Eddie Kendricks, el hombre al que popularmente se refería como un genio por sus notas altas, vivió una vida que la mayoría de la gente veía como suave, rica y sedosa como su voz en la superficie. Pero entre bastidores, sus problemas con el alcohol no eran un secreto para quienes lo conocían bien. Durante su etapa con The Temptations, en los años 60 y 70, Eddie era conocido por su carismática presencia en el escenario y su impecable energía y control vocal. Pero con el tiempo llegaron las abrumadoras presiones de la fama, los conflictos internos del grupo y las exigencias de la industria, que se fueron acumulando y llevaron a Kendricks a caer en las crueles garras de la botella para ayudarle a sobrellevar su vida diaria. The Temptations tuvieron su buena ración de noches salvajes, y Eddie estaba ahí en medio, bebiendo mucho durante las giras y las sesiones de estudio. Después de separarse de The Temptations en 1971 para seguir una carrera en solitario, sus hábitos de bebida no disminuyeron. Aunque siguió consiguiendo éxitos como Keep on Trucking y Boogie Down, los expertos notaron un cambio en él. Su voz, que antes era natural, empezó a perder su magia con el tiempo, y sus actuaciones se volvieron inconsistentes. En los últimos años, las luchas de Eddie con el alcohol y el tabaco le afectaron. Le diagnosticaron cáncer de pulmón a principios de los 90 y a pesar de someterse a una cirugía, su salud siguió deteriorándose. Falleció en 1992, dejando tras de sí una contribución legendaria al R&B. Pero sus allegados sabían que los años de bebida y tabaco habían pasado factura a su cuerpo mucho antes de que lo hiciera el cáncer. 4. Barry White. Barry White transportó a sus oyentes en un viaje romántico con su voz profunda y tenía una presencia tan grande como su voz. Pero desafortunadamente, también lo eran sus luchas con el alcohol y la salud. Barry empezó a beber al principio de su carrera, pero se hizo más evidente a finales de los 70 y 80, cuando se convirtió en una de las mayores estrellas del R&B. No escatimó esfuerzos para que desapareciera su reputación de celebrar su éxito con licores finos
y darse muchos caprichos en las fiestas de la industria y las sesiones de estudio. Aunque su consumo de alcohol no siempre provocó escándalos públicos, sí que influyó mucho en el deterioro de su salud a lo largo de los años. Los años 90 llegaron para mostrarnos que el peso y el consumo de alcohol de Barry se convirtieron en problemas graves. Con más de 136 kilos, se enfrentó a numerosas complicaciones de salud, como hipertensión arterial y problemas renales. Los médicos le advirtieron repetidamente que redujera el consumo de alcohol y perdiera peso, pero Barry luchó por dejar sus hábitos. A principios de la década de 2000, su cuerpo comenzó a deteriorarse. Sufrió un derrame cerebral en 2003 que lo dejó parcialmente paralizado, y su salud nunca se recuperó. Ese mismo año falleció debido a una insuficiencia renal, lo que marcó el final de una era para los amantes del R&B. La voz de Barry era legendaria, y su impacto en la música sigue siendo inigualable. Pero sus allegados sabían que años de consumo excesivo de alcohol y malas decisiones en materia de salud contribuyeron a su fallecimiento prematuro, privando al mundo de una de las mejores voces de la música soul. 5. Whitney Houston. Es de conocimiento común que la voz de Whitney Houston desafió las probabilidades durante generaciones, consolidando su lugar como una potencia vocal, pero no solo estaba luchando contra las presiones de la industria, sino también contra demonios que venían en forma líquida dentro de una botella. Si bien la mayoría de la gente asocia sus luchas con las drogas, el alcohol también fue un factor importante en su caída, aumentando el caos que finalmente la llevó a su trágico final. El consumo de alcohol de Whitney se hizo más evidente en la década de 2000, cuando sus apariciones públicas, antes pulidas, empezaron a mostrar que ya no todo iba bien en el paraíso. Los fans y los medios de comunicación notaron que arrastraba las palabras, que parecía visiblemente intoxicada y que a veces incluso le costaba mantener la compostura durante las entrevistas. La mujer que en su día ofrecía una voz impecable y estremecedora en el escenario, ahora a menudo parecía desorientada, con la voz y el espíritu apagados por años de adicción. Sus amigos cercanos y conocedores de la industria revelaron que Whitney solía consumir alcohol para escapar de las crecientes presiones de la fama, su problemático matrimonio con Bobby Brown y el constante escrutinio de la opinión pública. Aunque todavía tenía momentos en los que su brillantez brillaba, esos momentos se hicieron menos a medida que su abuso de sustancias empeoraba. Uno de los incidentes más desgarradores ocurrió apenas 2 días antes de su muerte en 2012. En una fiesta previa a los Grammy en el Hotel Beverly Hilton, Whitney fue vista desaliñada, empapada en sudor y enfrascada en acaloradas discusiones con la gente que la rodeaba. Se alegó que bebió mucho esa noche, y su comportamiento errático fue tan alarmante que el equipo de Clive Davis, el mismo hombre que ayudó a lanzar su carrera, trató de intervenir, pero fue en vano. Luego llegó el 11 de febrero de 2012, el día en que el mundo perdió a una leyenda. Whitney fue encontrada inconsciente en la bañera de su suite del Hotel Beverly Hilton, el mismo lugar donde había estado de fiesta apenas unas noches antes. El informe de la autopsia confirmó más tarde que se encontró alcohol en su organismo, junto con un cóctel de drogas, incluida la cocaína. Aunque se dictaminó que la causa oficial de la muerte fue ahogamiento, la combinación tóxica de sustancias dejó claro que sus años de adicción finalmente habían pasado factura. Sus batallas con el alcohol y las drogas ensombrecieron su carrera posterior, convirtiéndola en una historia con moraleja en lugar del icono célebre que realmente era. Pero los verdaderos fans siempre recordarán a Whitney Houston por sus electrizantes actuaciones y la pura magia que aportó al R&B. Su legado perdura a través de clásicos como I Will Always Love You, I Wanna Dance With Somebody y Greatest Love of All, recordatorios de la voz que una vez fue intocable. Desde alocadas payasadas en el escenario hasta adicciones que amenazaron su carrera, estas leyendas del R&B lucharon duramente con sus problemas de alcoholismo entre bastidores. Y la lista se vuelve más salvaje, así que no te vayas a ninguna parte. Luther Vandross. Luther Vandross era conocido por su voz suave como la seda y sus baladas de amor atemporales, pero a puerta cerrada tenía una relación complicada con el alcohol. A diferencia de otros nombres de esta lista, Luther no era conocido por sus borracheras públicas, pero su consumo excesivo de alcohol contribuyó a sus graves problemas de salud y a sus luchas personales. Ya en los años 90, Luther se enfrentó a importantes desafíos con su peso y su salud en general. Sus batallas contra la obesidad y la hipertensión arterial estaban bien documentadas, y aunque la dieta jugaba un papel importante,
El alcohol era otro factor que se sumaba silenciosamente al problema. Muchos de sus allegados revelaron que la bebida se convirtió en una forma de hacer frente a las presiones de la fama, la soledad que la acompañaba y su vida personal profundamente privada. A diferencia de otros artistas que mostraban sus luchas abiertamente, Vandross mantenía sus demonios a puerta cerrada. Sin embargo, sus fans notaban a menudo sus drásticos cambios de peso, que fluctuaban enormemente a lo largo de su carrera, a veces perdiendo o ganando más de 45 kilos de una vez. Este efecto yo-yo, combinado con su consumo de alcohol y sus problemas de salud, suponían una enorme tensión para su cuerpo. En abril de 2003, Vandross sufrió un derrame cerebral grave, que lo dejó en coma durante casi 2 meses. Aunque el alcohol no fue la única causa, sin duda contribuyó al deterioro de su salud a lo largo de los años. Incluso después de salir del coma, nunca volvió a ser el mismo. Su habla y su movilidad se vieron gravemente afectadas, lo que le obligó a alejarse de la música, y a pesar de sus mejores esfuerzos por recuperarse, nunca volvió a triunfar por completo. Luther Vandross falleció el 1 de julio de 2005, a la edad de 54 años, debido a complicaciones de un ataque al corazón. Su voz, sin embargo, permanece inmortal. Hasta el día de hoy, sus canciones de amor siguen derritiendo corazones, recordando a los fans al hombre que podía expresar el amor, el anhelo y el desamor como ningún otro. James Ingram. James Ingram, el hombre detrás de clásicos como Just Once y 100 Ways, tenía una voz que podía derretir corazones, pero detrás de ese sonido conmovedor había un hombre ahogándose en sus propias luchas. A diferencia de algunos de sus compañeros de R&B que llegaron a los titulares con sus locas payasadas, la batalla de Ingram con el alcohol permaneció oculta. Sin embargo, los que estaban dentro de la industria sabían que el licor era más que un capricho ocasional para él, era un compañero habitual. Los ingenieros y productores de estudio a menudo susurraban sobre cómo Ingram entraba en las sesiones de grabación con una copa en la mano, utilizando el alcohol como combustible creativo antes de interpretar esas baladas inolvidables. Aunque puede que le ayudara a relajarse en el momento, con el tiempo, le pasó factura tanto a su cuerpo como a su carrera. La suavidad de su voz nunca flaqueó, pero entre bastidores, sus hábitos de bebida fueron minando silenciosamente su salud. Aunque hizo un trabajo increíble al mantener en privado su vida personal, incluida su adicción, asegurándose de acabar con todo tipo de crisis públicas que habían afectado a muchos de sus colegas en la industria, los efectos a largo plazo de su estilo de vida se hicieron evidentes más adelante en su vida. En 2018, a la edad de 65 años, le diagnosticaron cáncer de cerebro, una batalla devastadora que libró, pero que finalmente perdió en 2019. Independientemente de si el alcohol tuvo un papel directo en su enfermedad o no, los años de consumo de alcohol sin duda habían contribuido al desgaste de su cuerpo. 8. Toni Braxton. Toni Braxton es la voz detrás de canciones innovadoras como Unbreak My Heart y Breathe Again. Tenía una forma de cantar tan suave que podía derretir corazones, pero no todo era color de rosa en su interior, ya que luchó contra sus propias batallas como muchos otros en la industria, incluida una relación no tan buena con el alcohol. Toni nunca fue de derrumbes públicos, pero personas del sector y amigos cercanos han compartido que recurrió al alcohol durante algunos de los periodos más oscuros de su vida. Desde sus múltiples problemas financieros, incluidas 2 quiebras de alto perfil, hasta sus bien documentados problemas de salud con el lupus, Toni a menudo recurría a la bebida para sobrellevar la situación. Su primera quiebra en 1998 conmocionó al mundo. ¿Cómo podía una artista ganadora de un Grammy, que vendió millones de discos, estar completamente arruinada? La respuesta: malos contratos discográficos, gastos extravagantes y batallas legales. El estrés le pasó factura mental, emocional y físicamente. Aunque siguió haciendo música, sus hábitos de bebida se intensificaron a puerta cerrada. Luego vino la segunda bancarrota en 2010, cuando Toni reveló que su diagnóstico de lupus le dificultaba actuar de manera constante. La tensión financiera, combinada con sus problemas de salud, la empujó a beber más. Sus allegados notaron que, aunque no era una fiestera, a menudo usaba el alcohol para adormecer el dolor de sus luchas. Aunque Toni nunca cayó en una adicción total como la mayoría de las otras celebridades de su calibre, el alcohol jugó un papel importante en su turbulento viaje. Hoy en día, sigue siendo un icono. Sigue actuando e inspirando a sus fans en todo el mundo, demostrando que incluso después de tocar fondo, siempre es posible volver. 9. Tevin Campbell.
Se suponía que Tevin Campbell iba a ser la próxima gran estrella. Con éxitos como Can We Talk y Tell Me What You Want Me to Do, tenía una voz tan pura que hacía que los oyentes se quedaran boquiabiertos. Pero, como a muchas estrellas jóvenes, la fama le llegó demasiado rápido, y la presión que le siguió le llevó por un camino autodestructivo de abuso de alcohol y drogas. Como adolescente sensacional a principios de los 90, Tevin estaba bajo una inmensa presión por parte de su discográfica, los productores y la industria en su conjunto para mantener su imagen de rompecorazones del R&B. Pero a medida que fue creciendo, luchó con problemas de identidad, reveses profesionales y demonios personales, recurriendo al alcohol y las drogas como vía de escape. A finales de los 90 y principios de los 2000, su carrera sufrió un fuerte declive. En lugar de encabezar las listas de éxitos, seguía apareciendo en los titulares por razones equivocadas. Su momento más infame llegó en 1999, cuando fue arrestado en una operación encubierta en Los Ángeles por solicitar drogas y favores sexuales a un policía encubierto. Los informes de la época afirmaban que estaba bajo los efectos de las drogas durante el incidente, lo que ponía de manifiesto hasta qué punto su adicción se había apoderado de su vida. A lo largo de los años, Campbell admitió haber luchado contra el abuso de sustancias y haber tenido dificultades para encontrarse a sí mismo en una industria que a menudo obligaba a los jóvenes artistas a recurrir a mecanismos de supervivencia poco saludables. Sin embargo, a diferencia de algunos de los que figuran en esta lista, Tevin fue capaz de darle un giro a su vida. Se alejó de los focos, buscó ayuda y finalmente regresó a la música de forma discreta pero contundente. Aunque su carrera nunca alcanzó las cotas que prometió en su día, Tevin Campbell sigue siendo una leyenda del R&B muy querida. 10. Bobby Womack. Bobby Womack era un hombre que no solo tenía talento para cantar, sino que también tocaba la guitarra de tal manera que contaba historias y una vida que parecía un guión de Hollywood. Pero detrás de su legendaria carrera musical, Womack luchó contra el alcohol y la adicción a las drogas que casi lo destruyen. Su historia es una historia de talento, traición, escándalo y autodestrucción. Después de comenzar su carrera con Sam Cooke, Womack conmocionó al mundo cuando se casó con la viuda de Cooke pocos meses después del trágico asesinato de Sam en 1964. La reacción fue brutal. Los fans se volvieron en su contra. Sus discos fueron boicoteados y la industria lo rechazó. Este escándalo por sí solo lo llevó a una espiral descendente y pronto el alcohol se convirtió en su mecanismo de supervivencia. A medida que su carrera seguía decayendo, el consumo de alcohol y drogas de Womack aumentó, especialmente en los años 70 y 80, cuando se volvió profundamente adicto a la cocaína. Sus actuaciones, antes fluidas, se volvieron erráticas y desarrolló una reputación de ser impredecible e imprudente. Su vida personal era un desastre, con matrimonios fallidos, problemas financieros y profundos remordimientos por sus decisiones pasadas. A principios de los 80, la tragedia golpeó cuando su hijo pequeño murió en sus brazos, lo que no hizo más que alimentar aún más su adicción. Más tarde admitió en entrevistas que estaba tan mal que se despertaba y esnifaba cocaína solo para empezar el día. Su peso fluctuaba, su salud se deterioraba y su carrera se resentía enormemente. No fue hasta finales de la década de 2000 cuando Womack regresó, dejando finalmente las drogas y volviendo a la música. Pero los años de abuso de sustancias ya habían pasado factura. En 2014 falleció a los 70 años, dejando un legado complejo. Un genio musical que luchó contra sus demonios, pero que dejó una huella imborrable en el soul y el R&B. Desde leyendas del soul hasta iconos del R&B, estas estrellas lucharon contra la fama, la fortuna y la adicción. Algunas vencieron, mientras que otras pagaron el precio más alto. Si quieres saber más, aguanta. 11. Chaka Khan. Chaka Khan lanzó éxitos como I'm Every Woman y Ain't Nobody, y tenía una presencia en el escenario que podía iluminar un estadio. Pero sus batallas fuera del escenario con el alcohol y las drogas casi apagaron su luz por completo. Chaka siempre ha sido sincera sobre sus dificultades, admitiendo que su consumo de drogas comenzó al principio de su carrera, en la salvaje y enérgica era del funk de los años 70. Como líder de Rufus, el éxito fue abrumador, y pronto empezó a consumir grandes cantidades de cocaína y heroína, además de beber en exceso. Su adicción la siguió en los años 80 y 90, descarrilando su carrera en múltiples ocasiones. Tuvo periodos en los que desapareció de la escena musical, luchó contra el aumento de peso y se internó en rehabilitación repetidamente. En su peor momento,
admitió haber consumido drogas solo para pasar el día, diciendo que se despertaba y comenzaba a consumir inmediatamente. Una de sus llamadas de atención llegó a principios de la década de 2000, cuando vio los devastadores efectos de la adicción en su familia. En 2016, la muerte de su amigo íntimo Prince por una sobredosis la empujó a ingresar en rehabilitación una vez más, admitiendo que necesitaba liberarse de la adicción antes de que la matara. Gracias a su determinación y a múltiples periodos de rehabilitación, Chaka finalmente pudo dejar de beber. Hoy en día, está limpia, prospera y sigue actuando, lo que demuestra que, incluso después de décadas de lucha contra la adicción, nunca es demasiado tarde para volver. 12. Billy Preston. Billy Preston fue un hombre genial que tocó junto a The Beatles, The Rolling Stones y Ray Charles. Tenía el tipo de talento que podía convertir cualquier canción en magia. Pero detrás de su legendaria carrera, la adicción lo estaba destruyendo lentamente. Los problemas de Preston comenzaron en los años 70, cuando saltó a la fama como solista con éxitos como Nothing from Nothing y Will It Go Round in Circles. Pronto se vio presionado y en poco tiempo cayó en el consumo excesivo de alcohol y drogas, especialmente cocaína. Durante las giras, se hizo conocido por sus fiestas salvajes, su comportamiento errático y sus actuaciones fallidas debido a su excesivo consumo de alcohol. Su adicción a las drogas se salió de control en los años 80, lo que le llevó a múltiples arrestos, problemas financieros y escándalos personales. Su comportamiento se volvió tan impredecible que muchos en la industria se distanciaron de él. Uno de sus momentos más infames llegó en 1991, cuando fue arrestado por fraude de seguros y posesión de cocaína. Las cosas empeoraron en 1992, cuando fue sentenciado a 9 meses de rehabilitación por delitos relacionados con las drogas. Por desgracia, sus años de abuso de drogas y alcohol le causaron daños duraderos en su salud. En la década de 2000, luchaba contra una enfermedad renal, lo que le llevó a someterse a diálisis. En 2005, entró en coma y en 2006 falleció con tan solo 59 años. A pesar de sus dificultades, Billy Preston sigue siendo uno de los mejores músicos de todos los tiempos, un hombre cuyo talento era innegable, pero cuyos demonios finalmente pudieron con él. 13. Stephanie Mills. Stephanie Mills saltó a la fama con éxitos como Never Knew Love Like This Before y disfrutó de una carrera brillante, pero luchó contra el alcohol como muchos de sus compañeros de R&B. Según se informa, la bebida de Mills se intensificó durante los periodos estresantes de su carrera, sobre todo a finales de los 80 y principios de los 90. Los expertos del sector afirmaron que el alcohol se convirtió en su forma de hacer frente a las penas de amor, la presión del sector y los retos de mantener su éxito. Equilibrar las exigencias de la fama con las luchas personales no fue fácil, y sus allegados notaron momentos en los que el alcohol parecía ser una muleta que la ayudaba a sobrellevar los altibajos emocionales de la industria musical. Aunque siguió siendo una profesional consumada, se rumoreaba sobre sesiones canceladas, cambios de humor y relaciones tensas entre bastidores. A pesar de estas dificultades, Stephanie nunca dejó que el alcohol descarrilara por completo su carrera. Con el tiempo, logró recuperar el control de su vida, volviendo a centrarse en su música, su fe y su bienestar personal. 14. Anita Baker. La voz de Anita Baker podía derretir corazones, pero sus luchas personales no siempre fueron tan hermosas como su música. Durante el apogeo de su carrera en los años 80 y 90, se rumoreaba que Anita recurría al alcohol como mecanismo de defensa. Detrás de su elegante presencia en el escenario y sus impecables interpretaciones vocales, había una mujer que se enfrentaba a las inmensas presiones de la fama, la confusión personal y el peso de mantener una carrera exitosa en una industria despiadada. A diferencia de muchos artistas que fueron noticia por sus fiestas salvajes y su comportamiento destructivo, Anita mantuvo su vida privada relativamente discreta. Sin embargo, los rumores en la industria sugerían que a menudo recurría al alcohol para manejar el estrés y las dificultades personales. Hubo momentos en los que su consumo de alcohol fue notable. Algunas actuaciones y entrevistas sorprendieron, y los fans detectaron un habla arrastrada, energía inconsistente y momentos de frustración inusuales. A veces, la naturaleza perfeccionista de Anita chocaba con la imprevisibilidad de las actuaciones en directo, y algunos especulaban que el alcohol jugaba un papel en ciertas interacciones difíciles con profesionales de la industria. Aunque nunca tuvo grandes crisis públicas, hubo incidentes en los que su comportamiento pareció errático,
lo que alimentó las especulaciones sobre sus luchas entre bastidores. A pesar de estos desafíos, Anita finalmente logró recomponerse, centrándose en su oficio y manteniendo su estatus legendario. Su capacidad para capear los temporales de la vida sin desmoronarse por completo es un testimonio de su fuerza y resistencia. Aunque el alcohol puede haber desempeñado un papel en los capítulos más difíciles de su vida, el legado de Anita permanece intacto. Su voz sigue inspirando, demostrando que incluso frente a la adversidad, el verdadero arte resiste el paso del tiempo. 15. Roger Troutman. Roger Troutman, el cerebro detrás del sonido del talkbox que definió una época, vivió una vida de éxito desenfrenado, pero no sin sus vicios. Conocido por su electrizante presencia en el escenario y su sonido innovador, Roger también tenía fama de ser un gran bebedor. A lo largo de los años 80 y 90 se le vio frecuentemente de fiesta, y sus allegados mencionaron que el alcohol solía estar presente en las sesiones de estudio y las actuaciones. Aunque nunca tuvo crisis públicas de alto perfil, su consumo de alcohol era una parte bien conocida de su estilo de vida. Trágicamente, la vida de Roger terminó en 1999 en circunstancias impactantes cuando su propio hermano, Larry Troutman, le disparó y lo mató en un aparente asesinato-suicidio. Aunque el alcohol no estaba directamente relacionado con su muerte, sus luchas con él eran parte del lado más oscuro de su historia. Las estrellas del R&B dominaban las listas de éxitos, pero el alcohol dominaba sus vidas, lo que provocaba noches salvajes, espectáculos perdidos y caídas trágicas. Estén atentos para más historias. 16. D'Angelo. D'Angelo, el rey del neo-soul que tenía a sus fans hipnotizados con su dulce voz y su físico cincelado, no solo estaba luchando contra las presiones de la industria, sino que las ahogaba en la piscina del alcohol. Después de que su álbum Voodoo de 2000 lo convirtiera en una superestrella, el peso y las expectativas que acompañaban a la fama se volvieron demasiado para él. Recurrió al consumo excesivo de alcohol, lo que le llevó a un comportamiento errático, a cancelar espectáculos y a un aumento de peso dramático que conmocionó a sus fans. A mediados de la década de 2000, D'Angelo había desaparecido por completo de la escena musical, y el alcohol y las drogas habían descarrilado su carrera. Su infame arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en 2005 fue una llamada de atención, pero pasaron años antes de que por fin se enderezara. Aunque regresó en 2014 con Black Messiah, su lucha contra la adicción dejó una huella duradera en su carrera. 17. Faith Evans. Faith Evans, la primera dama de Bad Boy Records, cantaba con una voz angelical, pero llevaba un estilo de vida fiestero que a menudo la metía en problemas. Como parte de la escena del hip hop y el R&B de los 90, Faith estaba constantemente rodeada de fiestas salvajes de la industria, donde el alcohol fluía libremente. Pero su consumo de alcohol dio un giro más oscuro tras la devastadora pérdida de su marido, The Notorious B.I.G., en 1997. La relación de Faith y Biggie era complicada, pero no se podía negar el amor que había entre ellos. Se casaron en 1994 después de conocerse durante solo unos días, y a pesar de los altibajos, incluidos los rumores de infidelidad y el drama de la industria, compartían un vínculo profundo. Biggie expresaba a menudo su amor por Faith en las entrevistas, y su química era innegable. Pero su asesinato en Los Ángeles la golpeó con fuerza, dejándola desconsolada y perdida. Para sobrellevar el dolor, Faith recurrió al alcohol. Aunque siguió haciendo música, sus problemas personales eran evidentes. Fue detenida en varias ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol, incluido un conocido incidente en 2010 en el que fue detenida en Los Ángeles y acusada de conducir bajo los efectos del alcohol. Aunque el alcohol nunca descarriló del todo su carrera, fue una muleta en la que se apoyó mucho durante sus momentos más oscuros. Amy Winehouse. Amy Winehouse, la sensación del soul británico, era tan famosa por su tumultuosa vida personal como por su potente voz. Sus problemas con el alcohol estaban bien documentados y a menudo se hacían públicos, lo que la convirtió en una de las figuras más trágicas de la historia de la música moderna. Sus hábitos de bebida empeoraron a medida que su fama se disparaba y, a pesar de los intentos de rehabilitación, a menudo recaía. Era conocida por aparecer borracha en las entrevistas, olvidar las letras en mitad de las actuaciones e incluso salir tambaleándose del escenario. Uno de sus momentos más infames se produjo en 2007 durante el Festival de Glastonbury, donde estaba visiblemente intoxicada, arrastraba las palabras
Le costaba terminar su actuación e incluso golpeó a un miembro del público. Los fans, que antes la adoraban por sus actuaciones crudas y emotivas, empezaron a preocuparse cuando se hizo evidente que el alcohol estaba consumiendo su vida. Su autodestrucción continuó en los años siguientes, con imágenes inquietantes de ella deambulando desorientada y descalza por las calles, siendo sacada de clubes y metiéndose en altercados públicos. La industria musical observó impotente cómo se precipitaba en una espiral, incluso cuando sus allegados intentaron intervenir. A veces parecía que estaba tratando de recuperar el control, pero el alcohol siempre la hacía retroceder. Trágicamente, su batalla con el alcohol alcanzó su clímax fatal el 23 de julio de 2011, cuando fue encontrada inconsciente en su casa de Londres. Los informes confirmaron que tenía un nivel de alcohol en sangre 5 veces superior al límite legal para conducir. Su muerte se dictaminó como intoxicación etílica, un final desgarrador para una vida que una vez había brillado con tanta intensidad. Tenía solo 27 años y se unió al infame Club de los 27 de músicos cuyas vidas se truncaron a la misma edad. A pesar de sus dificultades, Amy Winehouse dejó un legado innegable. Canciones como Rehab y Back to Black se convirtieron en himnos que reflejaban inquietantemente la historia de su vida. Y hasta el día de hoy, los fans la recuerdan no solo por su trágica caída, sino por el inmenso talento y emoción que puso en su música. 19. Jaheim. Jaheim creó éxitos de R&B y sonidos profundos y conmovedores durante sus días de gloria, y en una ocasión fue aclamado como el próximo gran talento del género. Sus canciones siempre estaban llenas de emoción y narración cruda que resonaba profundamente en los fans, lo que lo convirtió en una de las voces más prometedoras de principios de la década de 2000. Pero sus luchas personales, incluido el alcohol, se convirtieron en una constante contra la que tuvo que luchar a lo largo de su carrera. Con el aumento de su fama llegó la presión en medidas excesivas, y Jaheim a menudo recurría a la bebida como una forma de sobrellevarlo. Con el tiempo, sus batallas con el alcohol se hicieron evidentes a través de un comportamiento errático, oportunidades perdidas y cambios preocupantes en su apariencia y actuaciones. Una de las señales más alarmantes de su espiral descendente se produjo en los últimos años, cuando los fans empezaron a notar su aspecto desaliñado y su comportamiento impredecible. Sus actuaciones, antes impecables, se volvieron inconsistentes, con informes de que arrastraba las letras y le costaba mantener la presencia escénica que antes cautivaba al público. Algunos colaboradores cercanos revelaron que Jaheim a veces llegaba a los eventos bajo los efectos del alcohol, lo que llevó a rumores dentro de la industria de que su consumo de alcohol estaba empezando a pasarle factura. Con el paso de los años, las apariciones públicas de Jaheim se hicieron menos frecuentes y sus lanzamientos musicales se ralentizaron. Los fans que una vez lo vieron como el próximo Luther Vandross o Teddy Pendergrass se quedaron preguntándose qué había salido mal. Aunque el alcohol puede no haber sido la única causa del declive de su carrera, sin duda fue un factor que contribuyó a las dificultades a las que se enfrentó en una industria implacable. A pesar de todo, Jaheim sigue siendo una figura respetada en el R&B, con clásicos como Just in Case y Put That Woman First, que aún ocupan un lugar especial en los corazones de sus fans. Su historia sirve como advertencia de cómo las presiones de la fama y los demonios personales pueden descarrilar incluso las carreras más prometedoras si no se controlan. 20. Teddy Pendergrass. Teddy Pendergrass fue una personalidad que definió el R&B sensual a finales de los 70 y principios de los 80, con su inmenso talento, pero sus luchas con el alcohol y sus demonios personales pintaron una imagen diferente de él a la que no conocía el mundo. En el apogeo de su carrera, Teddy era conocido por su lujoso estilo de vida, sus conciertos con entradas agotadas solo para mujeres, y un atractivo magnético que lo convirtió en una de las mayores estrellas del R&B de su época. Sin embargo, el éxito vino acompañado de una inmensa presión, y como muchos artistas, a menudo encontraba la paz en la bebida. Personas cercanas a él revelaron que el consumo de alcohol de Teddy se convirtió en una parte habitual de su rutina, afectando a veces a sus actuaciones y a la toma de decisiones. Luego vino el accidente que le cambió la vida. En 1982, Teddy se vio involucrado en un devastador accidente de coche que lo dejó paralizado de cintura para abajo. El accidente conmocionó a la industria musical y muchos temieron que marcara el final de su carrera. Durante sus días de intento de adaptación a la vida en silla de ruedas, el alcohol se convirtió en una muleta aún mayor.
El peso emocional de perder su movilidad física, junto con la dura realidad de una industria que a menudo avanza rápidamente, lo empujó aún más a beber. Durante su recuperación, Teddy luchó contra una depresión severa, y el alcohol a menudo era parte de la ecuación. El artista, que alguna vez fue vibrante, ahora estaba confinado a una silla de ruedas, obligado a navegar por un mundo que alguna vez estuvo a sus pies. Sin embargo, a pesar de sus dificultades, hizo un regreso inspirador, demostrando que su voz y su espíritu seguían intactos. En los últimos años, Teddy se distanció gradualmente de la bebida y se centró en la concienciación sobre las lesiones de la médula espinal. Su resistencia y determinación le permitieron seguir grabando música e inspirando a otros, pero las cicatrices de sus luchas permanecieron. Falleció en 2010 debido a una insuficiencia respiratoria, pero su legado como leyenda del R&B permanece intacto. Para descubrir más historias intrigantes entre las celebridades de Hollywood, no olvides suscribirte, y te veo en la próxima.